Hoy profundizaremos en un tema que intriga a muchos creyentes. Los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dicen realmente las Escrituras sobre esta forma de expresión artística? Acompáñenos en este viaje de descubrimiento, en el que exploraremos enseñanzas bíblicas, consideraremos diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones sobre los tatuajes. Prepárate para un diálogo edificante y enriquecedor mientras exploramos juntos este tema. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad y, en particular, dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han sido tema de interés y controversia en el contexto de la fe. Pero más allá de discutir simplemente la legalidad o ilegalidad de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas que se esconden tras esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden ser los tatuajes una expresión de nuestra fe y de nuestra identidad como seguidores de Cristo? En el pasado, los tatuajes eran vistos como signos de afiliación a bandas o de experiencias carcelarias. Hoy encontramos tatuajes en madres de los suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos un tatuaje. Antes, tanto la iglesia como la cultura dominante rechazaban firmemente los tatuajes. Sin embargo, ahora es casi habitual ver a un pastor de la costa este con el brazo lleno de tinta. Lo que antes era un símbolo de rebeldía ahora se convierte en un fascinante tema de conversación. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento ofrece orientación al respecto. Moisés, en los 5 primeros libros de la Biblia, establece unas 613 leyes. Estas leyes abarcan desde el sistema de sacrificios y los deberes sacerdotales hasta el estilo de vida y el gobierno del pueblo judío. En Levítico 19 versículo 28, Dios prohíbe los tatuajes como forma de culto a los muertos, afirmando, no cortéis vuestros cuerpos por los muertos ni os hagáis tatuajes. Sin embargo, el versículo anterior también prohíbe recortarse los bordes de la barba. Levítico 19, versículo 27. Además, otras leyes judías prohíben comer cerdo o vestir ropas de materiales mezclados, Levítico 11 versículos 7 y 19, reglas que los cristianos de hoy en día generalmente no siguen. Hay muchas leyes que seguirían siendo beneficiosas hoy en día, e indudablemente todos los cristianos deberían seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos, como no cocer un cabrito en la leche de su madre, que eran específicos de las circunstancias del antiguo Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestras vidas? ¿Qué es la hermenéutica? Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia a nuestra vida actual. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acababa de ser liberado de la opresión en Egipto. Mientras Moisés guiaba a Israel, Dios les dio leyes para ayudarles a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes distanciaban intencionadamente a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy en día, los cristianos, salvo los judíos mesiánicos, no siguen una dieta kosher, evitan mezclar tejidos y, en general, se afeitan las patillas. Entonces, ¿por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras? Existe un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después de la Nueva Alianza. A veces el Nuevo Testamento permite específicamente ciertos cambios, como cuando Marcos escribe, así Jesús declaró limpios todos los alimentos. Otras veces la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías y ya no necesitamos seguir el sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús sigue condenando el adulterio, yendo aún más lejos al afirmar que la lujuria es tan pecaminosa como el adulterio. Mateo 5 versículo 27 al 29. La prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico nos lleva a reflexionar sobre las razones que subyacen a esta instrucción divina. Para comprender plenamente el significado de esta prohibición, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que fue dada.
En la época en que se escribieron estas palabras, la sociedad en la que vivían los israelitas estaba inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas implicaban la modificación del cuerpo, incluyendo tatuajes como parte de rituales de adoración a deidades paganas y prácticas de duelo por los muertos. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones específicas a su pueblo para protegerlo de ser arrastrado por las costumbres y prácticas paganas que lo rodeaban. Prohibió los tatuajes como parte de una llamada más amplia a la santidad y a la separación del pueblo de Israel del mundo que le rodeaba. Esto nos lleva a preguntarnos si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican igualmente a nosotros en la sociedad contemporánea. Al reflexionar sobre esta prohibición en el contexto moderno, debemos considerar si los tatuajes siguen estando asociados a prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si la motivación detrás de nuestros deseos de tatuarnos refleja una reverencia adecuada por nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo según las enseñanzas bíblicas. En última instancia, esta reflexión nos invita a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad contemporánea siguen representando una desviación de los valores y la santidad que Dios nos llama a mantener como seguidores suyos. La palabra tatuaje no está clara en la lengua hebrea. Algunas traducciones de la Biblia utilizan la palabra tatuaje para traducir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea caca también puede significar incisión o marca. Algunos eruditos interpretan esta palabra como marca, lo que en una interpretación completamente literal prohibiría los tatuajes temporales de los niños en las ferias o incluso escribir notas en el dorso de la mano. Existe un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después de la Nueva Alianza. Sin embargo, la mayoría de los eruditos hebreos coinciden en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En aquella época, era mucho más probable que los tatuajes provocaran infecciones y otros riesgos para la salud. Pero esta no es probablemente la razón principal por la que el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. ¿Por qué los israelitas no podían hacerse tatuajes? Como se mencionó anteriormente, muchas de estas leyes tenían por objeto separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y les ayudaron a desaprender las costumbres egipcias. Durante muchos años, los comentaristas creyeron que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con la debida reverencia a la creación de Dios, como señalaron los eruditos luteranos del siglo XIX Carl Friedrich Keil y Franz Delitzsch. Frederick Gardner escribió en 1876 que este pasaje prohíbe profanar la dignidad humana en su forma humana. Muchos comentaristas conservadores han dicho que la ley que prohíbe los tatuajes tiene que ver con la violación de nuestro cuerpo como buena creación de Dios. Aunque su posición es comprensible, ahora entendemos que esta ley probablemente fue dada para proteger a los israelitas de asociarse con el culto pagano y para ayudarles a liberarse de su esclavitud. Históricamente, parece que había dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes durante ese periodo. Algunos tatuajes de aquella época estaban relacionados con la esclavitud. Estudios recientes sugieren que los tatuajes se utilizaban para marcar a los esclavos en Egipto. Como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, nunca debieron considerarse esclavos de Egipto. Además, los rabinos judíos asociaron posteriormente los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban relacionados con prácticas de culto pagano, mientras que Robert Jameson y otros creen que los tatuajes estaban asociados con el culto a los ídolos y eran un signo de apostasía. En esta lectura, parece que el Levítico no prohíbe todo tipo de tatuajes en el contexto moderno, ya que en nuestra cultura los tatuajes no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Por lo tanto, una buena interpretación hermenéutica demuestra que el principio subyacente de este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. Pero antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico o no, hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Hay otros versículos bíblicos en contra de los tatuajes? Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, versículos 16 a 18 es un tipo de tatuaje. Sin embargo, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 14, versículo 1, se dice que los 144,000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en la frente. Por lo tanto,
Una lectura literal podría llevarnos a concluir que los justos también tendrán tatuajes incluso en la cara. Hay muchas maneras de interpretar el Apocalipsis, y aunque es posible que un día un orden mundial exija que la gente se tatúe el número 6, parece poco probable que este fuera el significado que Juan pretendía. Incluso si esto fuera cierto, podríamos tatuarnos cualquier otra cosa que no fuera el 666 y estaríamos bien de cualquier manera. Yo no recomendaría tatuarse el 666 por muchas razones. En 1 Corintios 6, versículos 19 a 20, Pablo hace una hermosa observación al decir que nuestros cuerpos son templos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios? No sois vuestros. Fuisteis comprados por un precio. Honrad, pues, a Dios con vuestro cuerpo. En este contexto, este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual. Sin embargo, debemos reflexionar sobre este principio que se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Pablo está afirmando la importancia de nuestros cuerpos. Por lo tanto, creo que este principio también se aplica a los tatuajes. Una aplicación apropiada podría ser que debemos glorificar a Dios con los tatuajes que decidimos hacernos en nuestro cuerpo. Aunque, de nuevo, no estoy seguro de si Pablo se refería a la apariencia externa cuando escribió estas palabras. De ser así, los templos están muy decorados, a menudo con elaboradas alfombras y pinturas, por lo que el pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49 versículo 16, Dios dice, «Mira, te he grabado en las palmas de mis manos». Esto es metafórico, pero aún así demuestra una apertura a la idea de los tatuajes como marcas culturales. En un interesante artículo de Craven Wax en su libro The Gospel Coalition, se pregunta si los tatuajes son peores que el adulterio. Este artículo considera la experiencia de unos misioneros en Tanzania que se sorprendieron al comprobar que sus alumnos cristianos estaban unánimemente de acuerdo en que sería peor que un pastor se tatuara que cometiera adulterio. ¿Por qué? Porque los tatuajes en esa cultura se asocian con la brujería y los espíritus malignos y muestran que estos espíritus malignos tienen influencia sobre la persona. Debemos tomar las opiniones de otros cristianos muy en serio. Adoramos al mismo Dios que estos hermanos y hermanas de buena fe. De hecho, tienen razón al decir que la práctica cultural del tatuaje en esa región limitaría enormemente su testimonio y avergonzaría indebidamente a la Iglesia. Esto no significa que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que como cristianos estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales requieren a veces diferentes aplicaciones de los textos bíblicos y diferentes maneras de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcas culturales y étnicas no pecaminosas. El Evangelio, la buena noticia, es para judíos y gentiles por igual. Esta inclusión es un punto de enorme importancia teológica. Para Pablo, la carta a los Gálatas está escrita en gran parte para dirigirse a los cristianos judíos que añadieron la ley judía y las marcas étnicas como parte de su conversión al cristianismo. Pablo afirma categóricamente, Gálatas insensatos, ¿quién os ha embrujado? Ante vuestros propios ojos, Jesucristo fue claramente retratado como crucificado. Me gustaría aprender una sola cosa de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por creer lo que oísteis? Gálatas 3, versículo 1. Más adelante, en el mismo capítulo, escribe, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, versículo 28 también dice en 1 Corintios 8 versículo 9 que muchas de estas áreas grises, como si podemos comer carne que ha sido sacrificada a dioses paganos, no deberían dividirnos. Como mínimo, el tatuaje debería ser uno de esos temas. Obviamente, muchos temas son considerados abiertamente pecaminosos en la Biblia, independientemente de la cultura y de si dañaría nuestro testimonio. Hacerse un tatuaje no parece ser uno de esos temas. ¿Puedo hacerme un tatuaje si soy cristiano? Si, como creyente, usted decide hacerse un tatuaje, ciertamente hay algunos principios rectores acerca de lo que la Biblia dice con respecto a los tatuajes. Incluso un tatuaje bien hecho que glorifique a Dios, nuestros cuerpos son templos. Actúa con extrema discreción y sabiduría.
Dado que los tatuajes son permanentes, más del 10% de las personas se arrepienten de haberse tatuado. Sea prudente a la hora de decidir dónde se hace el suyo. Los tatuajes siguen entrañando riesgos para la salud. El principio de no hacerse tatuajes parece ser su asociación con la esclavitud, la idolatría y el paganismo. En el contexto actual, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté relacionado con estos temas. Si nos tatuamos porque idolatramos algo que sería un reflejo del pecado, si el tatuaje hace referencia a algo de lo que Dios nos ha liberado, no lo hagamos. Gálatas 5 versículo 1 Si perjudicará tu testimonio o causará división, también debes evitarlo especialmente si vives en una cultura que asocia cualquier tatuaje con el paganismo. Finalmente, no debemos hacernos tatuajes asociados con el paganismo o cualquier cosa que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría, el Espíritu Santo y la comunidad deben darnos una idea de los matices de cada situación. ¿Qué dice la Biblia sobre hacerse un tatuaje? En resumen, algunos cristianos podrían argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes están ahí porque Dios no quiere que violemos nuestros cuerpos naturales. Esta postura tiene problemas y no explica bien el contexto. La investigación bíblica ha mostrado que la prohibición del Antiguo Testamento contra los tatuajes estaba probablemente asociada con el paganismo y la esclavitud, lo que aún debería guiar a aquellos que buscan tatuajes sobre qué tatuaje específico hacerse. Sin embargo, dado que en Occidente los tatuajes ya no se asocian con estos pecados, los cristianos deberían ser libres de hacerse tatuajes bien pensados que honren a Dios. Son marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Sin embargo, como dice Pablo sobre los asuntos culturales que pueden dividirnos, no ejercemos este derecho sino que soportamos todo para no poner un obstáculo en el camino del Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9 versículo 12, al llegar a la conclusión de nuestra exploración de los tatuajes desde una perspectiva bíblica, surge una verdad fundamental. La fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado y se han ajustado a medida que cambiaban la sociedad y la cultura. En este sentido, nuestra comprensión de los tatuajes y de otras cuestiones contemporáneas debe basarse en un profundo discernimiento y en una cuidadosa reflexión arraigada en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una lección que podemos extraer de este estudio es la importancia de discernir con sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, incluidas las relacionadas con expresiones personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestra vocación de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por último, recordemos que, más allá de nuestras diferencias de opinión sobre cuestiones como los tatuajes, estamos llamados a amarnos los unos a los otros y a mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a cultivar una comunidad de fe inclusiva y compasiva en la que cada persona sea valorada y respetada como hijo amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o de su apariencia externa. Os invito a rezar conmigo. Querido Padre Celestial, nos reunimos hoy en tu presencia con el corazón lleno de gratitud y humildad. Te damos gracias por tu amor incondicional que nos rodea en todo momento, por tu gracia que nos sostiene en los momentos de dificultad y por tu luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia durante este tiempo de oración. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración. Que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo y nos guíe en la comprensión de tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu poderosa presencia mientras elevamos ante ti nuestras peticiones y preocupaciones, confiando en tu sabiduría y perfecto amor para responder según tu voluntad. Padre Celestial, tú conoces los deseos de nuestros corazones y las necesidades de quienes nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de prueba y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que afrontamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora tengo una pregunta para ti.
¿Cómo abordaste esta situación y qué conclusiones sacaste de ella en cuanto a tu relación con Dios? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale a me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más gente. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.